pasamos. Al último panel los presentamos de nuevo a Fede Recaño, a Carla Pitiot, presidente y vicepresidente de EFRO, que nos van a guiar en este final de la jornada de la segunda edición de Acciones para el Trabajo. Así que de nuevo, muchas gracias. Y Fede, Carla, todo suyo. Bueno, a ver, voy a decir mi primer trabajo. Por favor, Ya que estoy, nos vamos a presentar así. Yo tuve como dos primeros trabajos, porque tuve un primer trabajo relativamente estable que era cadetería y la verdad que me amplió el mundo. Honestamente, ser cadete era como que me permitió conocer la ciudad mucho más de donde yo me movía. Estaba en cuarto año de colegio. Y al mismo tiempo, y escuchen, porque esto es lo interesante de ese primer trabajo, pasaba fotos. A ver, era en un claro. Había alguien, amigo de mi padre, que iba a congresos científicos y necesitaba alguien que le pasara las fotos que iban apareciendo en el. Entonces, y me agarraban a mí. Y yo lo único que tenía que hacer era apretar el botón. Es esto, y eran diapositivas. Digo esto para. No saben ni qué estoy hablando. Pero era esto, ¿entendés? Era así, se pasaban así las fotos. Así que ese fue uno de los primeros trabajos. Digan cada uno su primer trabajo y después largamos yo los algo dije al principio, pero conté sobre mi primer trabajo en relación de dependencia y formal. Pero cuando llegué a Buenos Aires, de Trelew, Chubut, que es mi ciudad, necesitaba ingresos, entonces había un llamado a estudiantes había una librería muy grande que los más chicos no van a conocer, que se llamaba Expolibro, que estaba en Corrientes, que era una librería enorme, y entonces tomaban estudiantes para la época del inicio de clases, que ahí es donde exponencialmente subía la cantidad de clientes, y la verdad es que fue un trabajo súper extenuante, pero a la vez fue un trabajo muy lindo porque estaba en un lugar que a mí me gusta mucho, que son las librerías. Pero a mí yo quería estar en la parte de libros de salón, y a mí me mandaron a libros de estudio, y ese era mucho más aburrido, te decían de todo, los padres todos apurados, que la Estrada, que bueno, ahora ya no sé qué manuales hay. Pero ese fue mi primer trabajo y ahí no estuve registrada, fue un trabajo en negro. Y luego sí, mi primer trabajo fue la Auditoría General de la Nación, que es donde continuó también como servidora pública, como trabajadora del control. Hay que pasarle que hable. Sí, tienen ahí sus micrófonos. ¿Está prendido? ¿No? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi primer trabajo fue comentarista deportivo. No. Sí, era. Yo estudiaba historia y me hacía unos mangos los fines de semana comentando la B. La primera B en el diario Mayoría, que era un diario peronista de aquella época, de los 70. Porque tenía dos amigos que eran periodistas deportivos de mi edad, éramos todos de 20 años. Esos dos periodistas deportivos, y son dos grandes periodistas no deportivos, Eduardo Van der Koy y Osvaldo Pepe. Yo hice todo el secundario con Osvaldo. Así que nos tiraban partidos por ir a ver y nosotros comentábamos. Y ahí me hice unos primeros pesos. Algunos pesos hice también organizando fiestas. La verdad que son las dos cosas. No aclares más. No, pero son las dos cosas. Divertido. Las dos cosas que me gustaría dedicarme ahora, a organizar fiestas Qué pena que no y a mirar fútbol. Y después tuve un trabajo ya más formal en lo que fue después el Banco Velox, la Casa Velox, pero en el área de turismo de ahí. E inmediatamente di mi primer clase, cuando me recibí, di mi primer clase y después viví de la docencia siempre. Bueno, a mí, yo tuve un emprendimiento personal, grababa cassettes y hacía, en la época los TDK, que algunos de acá que peinan canas saben de qué estamos hablando. Y se hacían los enganchados, eso, y eso era un emprendimiento, pero después me tocó, cuando estaba en la universidad, hacer una pasantía en un estudio. Yo soy economista y fui a un estudio durante 3 meses, que fue mi primer trabajo. Después empecé mi actividad como economista en el Ministerio de Economía, en el área de cuentas nacionales, donde llevaba la cuenta de inversión. Y bueno, y ahí arranqué mi carrera profesional. Pero lo más divertido fueron grabar cassettes. ¿Viste? Aparte, había que ver si los demás compartían tu gusto, además.
Si se vendía, si se vendía, porque el emprendimiento tenía que tener rentabilidad, si no, no servía. Bueno, acá estamos. A ver, hoy el día fue, la verdad que permanentemente fuimos oscilando y uniendo educación y trabajo. Y yo comentaba un poquitito en off y charlando con algunos, incluso acá mismo con los integrantes del panel, que nosotros lo que nos proponemos en Éforo es, en este segundo encuentro de Acciones para el Trabajo, decimos que es un encuentro plural. Y nosotros interpretamos siempre lo plural, por lo menos desde nuestro lado, como plural lo ideológico. Y en una Argentina que vive apurada y confundida, es bueno que podamos, aquellos que estamos permanentemente imbuidos en lo que es una interna, corriendo, yendo para un lado, o ver cómo, digo, poder frenar en algún lugar y poder compartir experiencias desde un lugar más tranquilo. Pero también se dio lo plural desde lo etario, desde las edades. Esto que decíamos, cuando iban buscando ahí, yo tenía miedo que siguiera subiendo las décadas. Pero digo, es como que el mundo del trabajo es... acá están representados los que recién empiezan, alguno que se ha jubilado, y tenemos esta realidad que permanentemente está atravesada por el estudio. Hoy hablamos de la capacitación permanente. Yo decía, si alguno está estudiando medicina o es médico, se capacita permanentemente. No hay manera en la medicina. Bueno, creo que los trabajos, por lo que iba viendo, o el mundo del trabajo como lo estamos pensando hoy y el futuro, tiene que ver con esto. Nosotros hicimos un encuentro en su momento por los 40 años de democracia de exministros de Trabajo. Jorge nos mandó en ese momento, no pudo venir, bueno, y nos mandó un video. Dijimos, bueno, tenemos que convocar esto porque la experiencia de la gestión, tanto en educación como en trabajo, sirve para verlo desde otro lado, porque es el Estado actuando en algún lugar. Entonces, el panel que tenemos, ¿vos querés decir algo? No, levantaste, te conozco. Podés decir. No te quiero interrumpir. Pero quiero decir que acá lo bueno que tenemos es dos personas que han actuado en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Educación, en distintos lugares, desde distintos partidos políticos, y entonces creo que esto es lo que enriquece y es pensar un poquitito el trabajo del futuro. Yo siempre digo que cuando hablamos del futuro, nadie tiene el don de la profecía. Entonces siempre hay una suerte de especulación de aquellos que creemos que puede llegar a pasar. Pero tratamos de acercarnos a una idea aproximada y de ir generando eso que se llama de la profecía autocumplida, digamos, bueno, que ese autocumplimiento sea algo bueno, ¿no? Así que bueno, eso es... Bueno, yo voy a retomar algo que vos venís diciendo y que surgió de una de las preguntas que hicieron en los paneles anteriores. Esto de que nosotros tratamos de dividirlo por un tema de sistematización de temas, educación, trabajo, el tema vinculado cuáles son las iniciativas legislativas que hoy están en la agenda. Pero una de las cosas que surgió justamente tiene que ver con ¿por qué no se pueden dar, o por lo menos eso entendí yo desde algún lugar de la juventud, no se puede dar esto de sostener aquellas políticas públicas que han dado resultado? O sea, aquellas buenas experiencias de políticas públicas, tanto en educación como en trabajo, que realmente han tenido impacto positivo y que a veces por cuestiones de tensiones políticas no somos capaces de darles continuidad. Y yo creo que este es el paso de madurez política que nos están exigiendo las nuevas generaciones, no solo el de que los dirigentes seamos traductores de un reclamo social, ¿no? Que me parece que ahí tenemos que estar muy atentos con nuestros oídos de cuál es el ser traductores de un reclamo que se viene cada vez incrementando y ser capaces de traducir, registrar y ver qué hacemos junto con los que nos reclaman. No desde un lugar como totalmente aparte, sino que quienes forman parte de ese reclamo, quienes están, formen parte de la respuesta también, ¿no? Ese compromiso entre ciudadanía, dirigencia, todas las dirigencias, la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, la academia.
Entonces, en ese sentido surgió eso. ¿Por qué? Y por eso es que nosotros queríamos darle continuidad con Éforo en Acciones para el Trabajo de esta manera. Cuando la vez pasada, como decía Fede, Jorge no había podido estar en la reunión de los ex ministros de Trabajo, a nosotros nos dio mucha alegría que tanto Jorge mandara su mensaje, estuvo Kelly como actual ministra de Trabajo, estuvo Enrique Rodríguez, estuvo Casela, estuvo Graciela Camaño como ex ministra de Trabajo. Cada uno desde su lugar expuso acerca de, hasta muchos de ellos comentaron, bueno, hay algo que yo no hice y que se podría haber hecho, ¿no? Y hoy tuvimos la experiencia, que después posiblemente lo compartamos, el de Carlos Tomada. Carlos Tomada, como actual embajador de México, no pudo estar acá, mandó su mensaje, mandó un video, y en ese video, si uno lo escucha, también hay una autocrítica de cosas que no las pudo realizar. Y él lo dice cuando vos hablás con él en persona. Y bueno, que hoy haya acá, en este panel, y por eso queremos aprovecharlos, dos personas que han estado en la gestión, tanto en educación como en trabajo, contando su experiencia y también escuchando de quienes están acá cuáles son los desafíos que la sociedad argentina, que los jóvenes, que los trabajadores, que los jubilados están esperando desde el lugar de la dirigencia. Así que bueno, nada, esto me pareció interesante porque surgió el tema de la continuidad de las políticas públicas en educación y trabajo. Así que les damos la palabra, entre ustedes pónganse de acuerdo quién quiera hablar primero, pero... Ustedes prefieren. Dale, vamos por orden, entonces hablas vos. Sí, Mario. Gracias, Gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo? No sé cómo es el tema de los tiempos. Yo te corto sin problema. No, mentira. No, no, porque mirá que yo puedo hablar horas después. Una ronda de... Bueno. Ahí está. Y ¿Cuánto? Y después 5, algunas 10 preguntas. minutos, alguna pregunta. Bien. Hacemos unas rondas cortas y después preguntas. Bueno, digo, educación y trabajo, y se cruza con otra consigna que ustedes plantean, que es que plantean ustedes y muchos, que es cómo educamos para los trabajos del futuro. Eso sería el desafío. Voy a dedicar un minuto a caracterizar cómo fue el sistema educativo argentino, cómo fue diagramado el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino, desde la visión fundamentalmente de mitrista, de Mitre, fue un sistema que apostó por la educación obligatoria, popular, gratuita de la primaria y por una educación selectiva de la escuela secundaria. Eso se rompe en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, con la ley de educación y la obligatoriedad de la secundaria. La obligatoriedad de la secundaria hace que empecemos a pensar otra secundaria, porque ahora ya no es una educación secundaria selectiva, sino que es una educación secundaria para todos. Hasta ese momento la educación secundaria había tenido claridad, no digo que haya tenido justicia, pero había tenido claridad. Había una oferta secundaria que era gratuita, que el Estado la brindaba a cambio de algunos requisitos como la asistencia, cierto buen comportamiento que se manifestaba en el concepto de amonestaciones y ciertos criterios de aprobación del ciclo, del grado que estuviesen cursando. Y algún día la historia de la educación va a tener que descubrir quién fue esa persona que pensó que con 2 previas se podía pasar y con 3 no. Porque debe haber una persona que dijo en un momento, no, che, 2, y así estamos. Pero había claridad. Las escuelas nacionales, por eso me refería al mitrismo, las escuelas nacionales formaban a la élite gobernante. Y por lo tanto, era un conjunto de jóvenes que no tenía que aprender a trabajar porque iba a mandar. Ellos, en general, iban a estar preparados para continuar la escuela, la universidad, el terciario. Pero empezaban a aparecer necesidades de formación vinculadas a los trabajos que fueron generando otras opciones de escuela secundaria. La más conocida es la escuela industrial, o hoy llamada técnica.
después se le agrega otra técnica, pero que es agropecuaria, pero también se hacen escuelas para formar para el comercio y también se hacen escuelas secundarias para formar en la profesión docente. O sea, todas esas formaban para un trabajo más o menos inmediato. El que salía de la escuela técnica, agraria, comercial o normal, ya tenía un título secundario que habilitaba el trabajo. Las escuelas nacionales, bachilleratos, lo que daban era una perspectiva de trabajo, de estudiar en la universidad y formar la clase dirigente. Eso explotó, eso no existe más. Entonces digo, primer punto que me gustaría plantear aquí, cuando hablamos de educación y trabajo no estamos hablando de la escuela técnica, estamos hablando del sistema educativo. Porque cuando hablamos de educación y trabajo la gente piensa en la escuela técnica y piensa en el taller de la escuela técnica. Y piensa en el torno del taller de la escuela técnica. Y la verdad que formar para el trabajo es formar en todo el sistema para el trabajo. ¿O hay hoy en la Argentina alguna escuela que no forme para el trabajo? ¿No? ¿Y hay hoy en la Argentina posibilidad de que haya alguna escuela que no sea técnica o tecnológica? Entonces, yo creo que hay que, en primer lugar, partir de romper con esa mirada de que hay una parte de la educación que enseña para mandar y otra parte de educación que enseña para trabajar, porque los que mandan sería bueno que aprendan a trabajar y los que trabajan que pudiesen mandar algún día. Así que, y yo creo, y acá quiero ser enfático en mi posición, respetando las tradiciones, yo no creo que haya ni que eliminar la escuela normal, ni la técnica, ni las comerciales, porque yo creo que las grandes transformaciones, las grandes innovaciones se hacen a través de tradiciones. No se hacen, y creo que ese fue el error de la fracasada Ley Federal de Educación, que tenía cosas muy interesantes y muy inteligentes, pero que rompió todas las tradiciones. Y rompió la tradición del normal, la tradición de la escuela técnica, ¿no? Rompió todas esas tradiciones. Yo creo que hay que respetar las tradiciones, pero saber que es el conjunto el que forma para el trabajo. Segundo, vos parame. Segundo, bueno, entonces, primer posición, todos educamos para el trabajo, todos somos formadores desde la tecnología y desde la técnica y sabemos que los trabajos del futuro no sabemos cuáles serán y tenemos que discutir profundamente, yo acá tomo mi posición, pero es para otro seminario, si lo que queremos es formar en técnicas innovadoras o formar en maneras de pensar. ¿Por qué? Porque es probable que la técnica que le enseñemos hoy al pibe de primer año ya haya caducado cuando está en quinto. Y me parece que la revolución tecnológica, que algunos llaman 4R o cuarta oleada tecnológica, es más una manera de pensar que un cambio de tecnología. Yo sé que a veces es interesante porque es atractivo, que decir que vamos a enseñar distintas cosas que yo creo que hay que enseñar, robótica, programación. Pero me parece que lo que hay que enseñar es ciencias de la computación durante todos los años de la carrera. Y capaz que es más importante aprender lógica que aprender una técnica determinada, porque va a venir nuevas técnicas. Y aparte porque las humanidades y las ciencias sociales también son una forma de trabajar. Entonces, eso me parece que quede bien sentado. Segundo lugar, ¿para qué población? Y aquí yo quiero dividir en 3 poblaciones. Permítanme ser simple, porque bueno, es la única manera de dar clase, simplificar. Pero cada cosa que diga yo sé que es más complejo, pero voy a simplificar. Digo, 3 poblaciones. Hay una población que está fuera del sistema. Que está fuera del sistema educativo y está fuera del sistema laboral. Los ninis, como llaman algunos, ¿no? Digo que es simple porque ese mundo es extremadamente heterogéneo. Sé que no terminó la primaria, el que dejó la secundaria por la mitad, el que terminó la secundaria pero no hizo carrera terciaria,
el que llegó a tercer año de ingeniería y abandonó, el que terminó la secundaria pero entró al mercado de trabajo, el que se fue de la escuela y vuelve. Estamos frente a un mundo extremadamente heterogéneo, pero está fuera del sistema. Ahí la pregunta es cómo vuelve al sistema. ¿Cuáles son los caminos que nosotros construimos para que vuelva al sistema? Y aquí yo planteo algo que es clave, que es transformar. ¿Por qué digo eso? Porque por supuesto que yo quiero incluir, pero si salgo a incluir a los que están afuera y no transformo el sistema que los expulsó, es probable que los expulse de nuevo, ¿no? Eso sería la lógica. Si hay un sistema educativo que a una parte de la población no la pudo retener y yo con mucho voluntarismo social los salgo a buscar para que reingresen a ese mismo sistema, no los va a contener de nuevo. Entonces, si no transformamos, no incluimos. Ahí hay que buscar muchos caminos para reintegrarlos al sistema y después voy a hacer algunas propuestas si hay tiempo. Bien. Segundo, están los que están adentro del sistema y no aprenden. Y ese es un segundo problema. Tercero, están los que están adentro del sistema y aprenden. Y aparte, algunos aprenden muy bien. La pregunta es si aprenden para el mundo contemporáneo. Es decir, les estamos... Porque, ojo, que uno puede tener una muy buena escuela que enseñe a que el país se salva con la agricultura, ¿no? O con una lluvia. Yo a veces soy más radicalizado, digo, uno puede tener una muy buena escuela que saque los mejores promedios en las pruebas internacionales y que enseñe a ser colonia, ¿no? Que enseñe que la Argentina tiene una cultura de mala y que habría que imitar otras culturas, qué sé yo. O que el territorio nos sobra, no sé. Hay muchas maneras de tener éxito en una escuela enseñando cosas que no se deben enseñar o equivocadamente. Por lo tanto, tercer población que va a la escuela aprende y le va bien y aprende muy bien un montón de cosas, bueno, preguntarnos cómo lo estamos formando. Si lo estamos formando para un modelo que yo creo que debe ser productivista, justo y federal, o lo estamos formando para otros modelos, o lo estamos formando por una Argentina que ya no existe y para un modelo productivo que ya no existe. Entonces hago esas dos posturas para no cumplir para la con primera, el poco tiempo. No, perfecto, pero para la segunda vuelta. Dale. Así que gracias. Y bueno, Jorge, te dio el pie para hablar un poco de inserción laboral ahí, ¿no? No, la verdad que lo que plantea Mario es muy interesante porque uno no puede pensar el mundo del trabajo y sobre todo el futuro del mundo del trabajo sin pensar de qué manera nos preparamos para él. Y lo que hablaba Mario, más allá de la revisión histórica que hace en ese sentido, es de qué manera le damos a nuestra sociedad los mejores instrumentos para los desafíos que vienen. Y como decía Federico, esos desafíos no son conocidos, o sea, no tenemos claro cuáles van a ser, digamos. Ahora sí tenemos algunas cuestiones que me parece que nos han dado instrumentos para tener más chance de enfrentar cambios y de enfrentar esos desafíos que producen los cambios. Y eso tiene que ver con, primero de todo, entender que los procesos formativos no se atan a una edad o a un momento de la vida, sino que son procesos formativos que están a lo largo de la vida. Yo tengo a mi mamá que tiene 83 años. Hace algunos años aprendió a usar WhatsApp. Hoy tengo que bloquearla porque la cantidad de WhatsApp que me manda por día es infinito, digamos, y tiene, como dicen mis hijas, una red social propia. Es decir, la adquisición de un conocimiento, de una habilidad, no está sujeta a un momento de la vida, sino que puede ir cambiando. Y nosotros tenemos que preparar, no solamente desde las habilidades, desde la condición individual de las personas, sino también desde el marco regulatorio. Sobre todo porque a partir de los procesos de automatización, de los avances tecnológicos y demás, hay muchas actividades que hoy conocemos que van a desaparecer. Y tenemos que prepararnos para nuevas actividades que hoy no están o no son conocidas. Y me parece que eso lo que requiere es de la construcción de un nuevo conjunto de habilidades. Yo lo escuchaba a Mario, cuando uno se pone a mirar todo el impacto que tiene la inteligencia artificial, claramente hay habilidades que están vinculadas a la interpretación humana, a la capacidad y la conectividad entre los humanos, que a veces no la reflejan
los algoritmos y que no la reflejan con claridad o con que lo puede percibir dos personas. Entonces eso son algunos de los elementos donde me parece que hay que desarrollar campos de acción, campos de estudio y sobre todo darle instrumentos dentro del marco educativo para que eso pueda ir generando las herramientas que van a ser necesarias en los próximos años. Pero para no avanzar sobre lo educativo, me gustaría hablar sobre lo laboral. Lo primero es de lo más general a lo más particular. Hoy el mundo se nos ha hecho mucho más accesible. La tecnología, el cambio en las comunicaciones, el acceso a través de los celulares a información que antes nos era mucho más difícil de conseguir, ha brindado la oportunidad al conjunto de las sociedades a poder tener mucho más información y procesarla de una manera mucho más rápida. También nos ha abierto la puerta a cosas que pueden ser desde las fake news hasta la incapacidad de poder elaborar por uno mismo razonamientos. Digamos, me parece que esos son también parte de los desafíos que tenemos que entender. Pero esa parte de la globalización, esa parte del acercamiento de una gran aldea universal, nos obliga también a ir encontrando espacios donde a partir del conocimiento, a partir de la búsqueda de ese conocimiento, tengamos oportunidades para nuestra sociedad y en particular para Argentina. Argentina sigue siendo, a pesar de sus vaivenes y sus crisis recurrentes y demás, un país que apuesta mucho a las capacidades individuales de sus personas, a las habilidades y al conocimiento. Y eso le da una chance de desarrollo futuro. Es decir, a pesar de las crisis que tenemos, siempre tenemos una capacidad de recuperación que la consideramos mucho mayor que cuando uno evalúa las crisis en otros países. Y ahí hay una enorme oportunidad y desafío. También nos obliga a revisar, como decía Carla anteriormente, qué cosas son exitosas, pero también qué cosas nos han sometido a una incapacidad de movilidad de ese crecimiento. Hoy tenemos los datos de una pobreza del 40% de argentinos y tenemos en el mercado de trabajo formal en relación de dependencia los mismos 6.200.000 trabajadores que hace los últimos 10, 12 años. Bueno, ¿qué nos está pasando en ese marco regulatorio? ¿Qué pasa que no hay movilidad ahí? ¿Qué pasa que no podemos generar oportunidades para aquellos que lo necesitan? Bueno, ponerle la lupa a eso, mirar ese tipo de cosas son algunos de los desafíos que tiene la sociedad en su conjunto y la dirigencia en particular. Y eso nos corre a veces de lo políticamente correcto, de la visión ideológica, para entender qué está pasando en cada uno de esos procesos de decisión que nos mantiene a muchos argentinos sin la capacidad de poder encontrar soluciones en el mercado de trabajo. También me parece que es importante mirar todo lo que va concatenado en una cosa y la otra. Uno no puede mirar el sistema educativo, el sistema laboral de un país sin mirar también su sistema previsional. Cuando uno está mirando los países más evolucionados, los que tienen más nivel de desarrollo, hoy vemos pirámides poblacionales que se empiezan a invertir, que empiezan a cambiar, que tienen poblaciones cada vez más viejas y que tienen enormes dificultades para sostener sus sistemas de bienestar. Y nosotros tenemos que mirar eso, porque cuando uno lo mira de manera separada, pareciera que resuelve el problema educativo, pero que no va a tener impacto sobre el sistema laboral, lo tiene sobre el sistema laboral, pero también cuando uno mira el sistema laboral, lo tiene sobre el sistema previsional. Entonces, esos vasos comunicantes que a veces no son tan evidentes, tienen que estar en el análisis y la mirada de todos nosotros. Es decir, por ejemplo, si nosotros entendemos que hay desafíos sobre la construcción de habilidades para las poblaciones futuras, y decimos, bueno, no nos quedemos solo con el sistema educativo tradicional, hasta los 17, 18 años a través de la formalidad educativa o eventualmente terciaria y universitaria con algunos años más, sino también pensemos que hay un enorme desafío entre los 40 y 50 años, que hay mucha población que queda fuera del mercado de trabajo y que les cuesta en promedio entre 6 y 9 años volver a conseguir un trabajo y que muchos de ellos caen en situaciones de pobreza porque cuando quedan fuera del mercado de trabajo enfrentan situaciones que se les hacen muy cuesta arriba, que es como subir el Aconcagua descalzo, digamos. Entonces esos son los desafíos que tenemos que poner. En esa población no deberíamos incorporar de vuelta un proceso
de adquisición de habilidades, un proceso de búsqueda de conocimiento, de adecuación de los conocimientos a los desafíos que vienen. ¿No debería estar eso dentro de un sistema regulatorio del marco laboral? Bueno, estas son las cosas que me parece que hay que debatir. Cuando estamos hablando, y hoy recientemente en el Congreso se debate sobre la extensión de la jornada laboral, pareciera que 48 es mucho, 36. Digo, lo que tenemos que pensar es, cuando uno mira los distintos tipos de actividades, no tenemos que mirar también cuáles son las características del trabajo. Le ponemos a una idea del teletrabajo una visión de la década del 70 y no estamos mirando lo que nos enseñó la pandemia y la cuarentena sobre cómo nos tenemos que relacionar a través de la tecnología para mejorar nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Bueno, esas son cuestiones que tienen que estar presentes en el debate y que muchas veces no suceden porque estamos atados a veces a la postura electoral, a la postura ideológica y no al desafío de ir al fondo en estas cuestiones. Corto acá, si te parece, Carla y Federico, para que podamos abrir el debate. Impecable. Perfecto. Sí, dale. Quiero hacer una Sí. que a ver, si yo voy al médico, ¿no? Digo, vamos a suponer que vas al médico y te dice, bueno, tenés un lunar acá, y te dice, tenés que operarte el lunar, y uno dice, bueno, un lunar me lo banco. Si después te dice, bueno, es el apéndice, empezás a decir, bueno, está bien, el apéndice es normal, mucha gente se opera el apéndice. Ahora, si te dice que tenés que operarte el cerebro, bueno, espera, déjamelo consultar con alguno más, ¿no? Decís, viste, para... Yo tengo la sensación que muchas veces cuando hablamos de educación y trabajo, nos cuesta tocar algunas cosas porque el efecto que puede producir tocar eso puede ser tremendo, digamos, generacional. Digamos, si yo me equivoco en lo escolar, puedo hacer una barbarie, digamos, por algún lugar. Y que en el fondo incide esto. Muchas veces las normas laborales también están, che, no toquemos esto porque si toco esto y entonces me cambia. ¿Cómo podríamos coincidir en algo de esto? Porque es difícil, porque uno tiene que legislar para mucho tiempo, o por si se quiere para este tiempo, que puede ser muy largo para mucha gente, digamos, ¿no? Eso es lo que yo veo, que hay una gran dificultad en ponerse de acuerdo en esas cosas. Exacto, digo, pero es porque estás hablando de algo profundo. Fede, déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, hoy está en debate la economía de plataformas, ¿no? O sea, todos lo conocemos, el impacto que ha tenido economías como las vinculadas a aplicaciones como la de Uber o Pedido Ya o Rappi. Todos ustedes seguramente durante la cuarentena y la pandemia recurrieron a esos servicios para poder obtener distintos servicios o productos. Digo, eso es un debate que está abierto, es un debate que si uno lo pone y lo trata de encuadrar dentro del marco productivo de la década del 70, que es la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que están en vigencia hoy, y queda muy desacartonado, queda muy lejos de la realidad. Y sobre todo aquellos trabajadores que hoy están haciendo esa actividad te dicen, no me metas en ese esquema, digamos, no te estoy pidiendo que me metas dentro de ese esquema. Y me parece que esas son las cuestiones que tenemos que poner en debate. Por eso hay que cambiar un poco la perspectiva y la mirada y a veces abrir la cabeza y en ámbitos como estos escuchar opiniones que pueden ser disímiles, ¿no? Sí. Sí, para que, claro, claro, tal cual. No, yo digo, me parece que primero hay que asumir la situación difícil y la crisis, que es un concepto muy, muy vapuleado, pero algunos fracasos ocurren, ¿no? Uno cuando mira algunos indicadores, algunos números, tiene por lo menos que no estar satisfecho. Yo con respecto a las crisis, no estoy tan seguro de que sean una oportunidad, a veces son más crisis, ¿no? Entonces, no hay... Claro, por eso, claro. No, porque entonces parecería ser que hay como un hecho mecánico en donde si hay crisis hay oportunidad. Y no ocurre a veces eso. Entonces, es lo mismo que el futuro, ¿no? El futuro sabemos que llegó, ¿no? Ya lo dijo el rock. Pero el futuro no es producto del azar o del voluntarismo. Es de lo que hagamos hoy para que el futuro se parezca más o menos a lo que nosotros esperamos que sea. Por lo tanto,
Yo la pregunta que haría, y después voy a contestar tu interrogante, la primera pregunta que haría es, pluralmente, es ¿qué estamos dispuestos a transformar? ¿Qué nos bancamos a cambiar? En el caso educativo, que es en el que yo conozco, creo que hay que armar una agenda, que yo ya desde hace algunos tiempos digo, hay que armar una agenda incómoda, una agenda que nos joda, porque la agenda, que estamos de acuerdo, es fácil, si todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes, y sí, y hasta los que no creen que todos los chicos tienen que ir al jardín de infantes dicen que todos los chicos tienen que ir a la escuela, digo, no, ahora, hay una agenda incómoda, que hay que elegir el camino, que nos tiene que tensar, y capaz que podemos conseguir algunas respuestas en los lugares en que estamos más atascados. En el nivel inicial nos va más o menos bien, lo que tenemos que cubrir vacantes. En la escuela primaria yo pondría el ojo, porque creemos que nos va más o menos bien porque los indicadores son más o menos buenos. Digo, bueno, es que hay mucha escolarización ya desde hace mucho tiempo, desde el fin del siglo XX, desde los 60, principios de los 70, que la escolaridad primaria es buena y la repitencia no es tan alarmante, pero ahí hay que poner, yo creo que hay que poner una... No, y hay que poner una mirada fuerte en la primaria con algunos pactos que se están dando, porque ya estamos cada vez más de acuerdo que un pibe no puede pasar el primer ciclo, o sea, los primeros 3 grados si no sabe leer y escribir. Y que leer y escribir es base para cualquier trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos de enseñar a trabajar, lo primero que hay que saber es leer y escribir, porque si no uno no sabe ninguna consigna. Y saber estudiar, que sería la etapa segunda de la primaria. Y hay que tomar decisiones tensas, incómodas en la escuela secundaria. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vamos a enseñar por área de conocimiento o por materias? ¿Vamos a enseñar la totalidad o vamos a enseñar las partes claves de esa totalidad? A mí me impactó mucho la pandemia en ese sentido, porque el debate público en los medios era cómo recuperamos los contenidos. Ese era el debate público. ¿Qué hacemos para recuperar los contenidos? Y yo que enseño historia, digo, ¿qué contenidos? ¿Qué no di este año? Los asirios, ¿no? Aparte, cuando doy los asirios, no doy los japoneses. ¿Qué sé yo? ¿Quién estudió los japoneses en la escuela secundaria? Nadie. Entonces, esa idea de la totalidad me parece que hay que quebrarla. La otra, no tener materias de relleno. Tener materias claves para después especializarse. Ahora, no podemos satisfacer a todos en que se enseñen todas las disciplinas habidas y por haber. Entonces, bueno, me parece que áreas de conocimiento, qué disciplinas son claves. Por eso yo antes hablaba de ciencias de la computación, me parece clave, como una manera de pensar desde la primaria. 4 o 5 áreas de conocimiento. Bueno, eso implica otra discusión que no me voy a meter acá porque es muy técnica, pero digo, porque después tenemos que discutir si la escuela va a ser más autónoma o más controlada desde el poder central. Y si es más autónoma puede armar su programa, porque realmente el pibe de secundario tiene que aprender a aprender, más que llevarse una bolsa de contenidos que olvidará rápidamente, ¿no? Y aprenda las cosas claves. Y que hoy los tiene ahí. Y que los tiene. Entonces, bueno, vos hablabas de nuevos trabajos y nuevas formas de aprender y nuevos conocimientos. La verdad es que hoy estudiar a interpretar datos es capaz que es más importante que un montón de materias tradicionales. Entonces yo digo eso, pero entonces tenemos que decir, todas las escuelas tienen que enseñar lo mismo en el mismo tiempo, de la misma manera, o tenemos que tener otros objetivos que no estén vinculados a cubrir contenidos, sino a cubrir problemáticas o formas de aprender. A mí, bueno, eso hay que decidirlo. Eso nos lleva a un cataclismo gremial, digamos. Bueno, pero vamos a discutirlo. Sí. ¿No? Vamos a discutirlo. Y digo una palabra solo, o 2 palabras, para después, ojalá que podamos retomar. En todo este laberinto, pero que creo que hay que hacerlo y que se pueden llegar a pactos interesantes, hay algo
que es la formación profesional. Y yo quisiera, después si hay otra ronda, meterme en la formación profesional. Yo, como para seguir con esto que incorporaste en la conversación y el debate para Jorge, ¿no? Después podemos coincidir o no, pero lo que le preguntaría a Jorge es qué cuestiones vinculadas a lo laboral, y si estás de acuerdo, que habría que hacer aunque incomode. Porque algunas cosas que yo me anoté que tiene que ver, por ejemplo, con el abordaje de la informalidad en la Argentina, el abordaje de la colaboración público-privada para terminar con la informalidad o la precarización o la subocupación. Entonces pregunto, así como Mario nos planteaba, bueno, nos vamos a tener que incomodar con algunas cosas, pero vamos a tener que tomar esa decisión. Si vos crees que en lo laboral vamos a tener que hacer lo mismo. Y definitivamente, porque cuando vos mirás la población económicamente activa y le pones el zoom a las diferencias entre aquellos que tienen trabajos en relación de dependencia con la cobertura de seguridad social y demás, y aquellos que no la tienen, no solamente ves o encontrás criterios, como decía Mario anteriormente, en su nivel de desarrollo en el sector educativo, que no necesariamente significa que hayan terminado o no la primaria o la secundaria o eventualmente hecho un terciario, sino que por ahí están en condiciones o conocimientos que no son los que se les demandan. Es decir, hay muchas veces que el proceso educativo prepara personas que después no tienen la oferta laboral que están buscando, digamos, y me parece que ahí hay una cantidad de desafíos. Pero si uno lo mira más desde el marco laboral en términos generales, lo regulatorio muchas veces marca tendencias y marca desafíos. Y yo creo que ahí, de vuelta, vuelvo a lo que dije al principio, no podemos mirar el ámbito laboral sin mirar nuestro sistema previsional. Si yo le dijera hoy a todos, aquellos trabajadores que están en relaciones de dependencia, que no hay más aportes o contribuciones por parte tanto del sector empleador como del trabajador. Es decir, estaríamos todos en el mismo rango, digamos, estaríamos todos en el mismo sistema. Después tendremos que ver cómo financiamos nuestro sistema previsional, a quién cubre, a quién no cubre, bajo qué criterios y demás. Pero digo, es una marca que lo identifica el sistema previsional, por eso es importante agregarlo al debate. Pero en el ámbito laboral yo creo que hoy tenés modelos de trabajo muy distintos a los que pasaban anteriormente. El modelo industrial de la década del 50, 60, 70, hoy es minoritario en términos relativos a otros de servicios, a otros vinculados a economías colaborativas, a otros vinculados al desarrollo de las economías de plataforma. Si vos mirás la incorporación de trabajadores en economías de plataforma, tiene muchísima más movilidad que todo el sistema industrial argentino juntos, digamos. O sea, ahora, si mirás en términos de cobertura de seguridad social, previsional y demás, seguramente que el universo industrial tiene más, entre comillas, derechos que el resto. Ahora, la movilidad es mucho más baja, es casi tendiendo a cero. Digo, este tipo de cosas son los desafíos que uno tiene que mirar. Y no destapar a un santo para vestir al otro, digamos, ¿no? Me parece que eso también es parte de la construcción del debate. Ahora, si hay algo que uno puede decir como mirada de fondo, es que a mayor conocimiento, más chance de conseguir trabajos con mayor productividad, que esos trabajos de mayor productividad tienen como consecuencia mejores ingresos, y que eso es el verdadero desafío de fondo que tenemos que tener como país. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos que estar mirando nuestro proceso educativo para tener el desafío de mejores trabajos. Esos mejores trabajos con las tecnologías actuales nos brindan el acceso a distintos mercados y esas posibilidades de distintos mercados también nos generan un marco de ingresos que pueden mejorar las condiciones, sobre todo los que están en situación más precaria hoy en la Argentina. También hay que decirlo, probablemente con los cambios tecnológicos enfrentemos cuellos de botella donde no haya trabajo para todo el mundo, no haya trabajo para todos los que lo están buscando. Y ahí está también el elemento, diría, de preparación, el elemento de tener
un Estado que se anticipe a los problemas y encuentre en el sistema educativo el desafío para romper esos cuellos de botella. Porque probablemente si hoy tenemos alrededor de una demanda de 23.000 programadores por año en la Argentina. De esos 23.000 programadores se producen, se generan programadores en la Argentina alrededor de 17.000. Es decir, siempre hay un exceso de demanda de programadores. Y me parece que ahí tenemos un problema. Ahora, si yo les digo dentro de 5 años, probablemente la demanda por programadores a partir del impacto de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial baje muchísimo. Pero todos los que sean prompters, los que saben establecer parámetros de búsquedas y demás, van a ser la demanda del futuro. Es decir, van a ser la demanda porque con la tecnología que nos accede la inteligencia artificial seguramente va a ser un tipo de trabajo nuevo el que se va a buscar. Entonces, bueno, estos son los desafíos que tenemos que ir mirando, que tenemos que estar al día y que tenemos que también trabajar con nuestro sistema educativo, con los sindicatos, con las cámaras empresarias, con todos los actores principales dentro del ámbito del trabajo para poder ir generando esas oportunidades. Recordando también que el acceso a las oportunidades no es común a todos. Esto lo señalaba Mario anteriormente. Y no tiene que ver con una cuestión de clase o no, pero digo, tiene que ver con accesos inmediatos. Por ejemplo, la conectividad. Si todo el país tiene el mismo nivel y el mismo acceso a la conectividad y la misma capacidad de tecnología hard y tecnología soft para poder acceder a esa conectividad, es una cosa. Si hay diferencias entre unos y otros, es otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que eso también son desafíos de la sociedad de su conjunto y sobre todo de la dirigencia. Bueno, abrimos, ¿coincidís? ¿Abrimos para alguna pregunta? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Ahí hay 2 jóvenes. Ahí va. Entusiastas. A mí me pareció muy bueno lo que se viene discutiendo. Yo quiero agregar, no es tanto una pregunta, es como algo que se me fue disparando mientras hablábamos, que es la cuestión, yo lo veo desde el lado económico. Yo estoy abogacía, pero me metí a leer mucho economía porque, bueno, vivimos acá en Argentina y hay que saber economía para entender más o menos por qué estamos como estamos y por qué se va dando todo. Pero lo enfoco mucho por el lado de, digamos, nos falta definir, y es lo que me falta para completar esto, un patrón de desarrollo productivo, un esquema que sea a largo plazo, digamos. Para mí, me agarra este debate entre lo que es, ¿viste? El viejo debate ese de ciencias sociales entre estructura y agencia. Tenemos procesos estructurales, sí, que parecen que son inevitables, es verdad. La innovación se viene, digamos, el cambio tecnológico se viene. Esto es inevitable, está ya ahora, ya cambió todo. Pero hay que ver, y lo discuto mucho, qué grado de agencia tienen, por ejemplo, los asesores de política pública. ¿Qué podemos cambiar de eso? ¿Qué podemos hacer en base a...? Sí, cambió el mundo. ¿Qué podemos hacer? Para mí, de base, hay una cuestión que me remitió, por ejemplo, a los cambios en el sistema educativo. Vos decís, va a haber resistencia sindical. En el fondo, ahí tenemos un conflicto, no sé si distributivo, pero hay un conflicto. Hay una lucha de fondo y hay un montón de conflictos que hacen a nuestro país, a nuestra historia de los últimos años, que no lo estamos pudiendo resolver. Y para mí hay que pensar eso, modelo de desarrollo, qué sectores tenemos que desarrollar e impulsar, porque para mí sí existe la informalidad y hay que reconocerla y hay que hacer cosas con la informalidad. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, no tenemos que tender hacia largo plazo, pensar un esquema de desarrollo productivo que incorpore sectores que permitan generar trabajo formal. Y sí, cambiando algunas cuestiones y permitiendo y reconociendo y generando más derechos y reconociendo, por ejemplo, los pibes que programan, que exportan de todo lo que es economía del conocimiento, tienen que tener, por ejemplo, acceso a un dólar más preferencial porque es un sector que queremos favorecer. Fundamental. Así hay que pensar un montón de esquemas de sectores. Yo laburo en minería. Hay que pensar, por ejemplo, más desarrollo minero. Necesitamos más sectores exportadores. No para hacer un enclave, una economía de enclave que exporta. Pero hay que pensar cómo generar las divisas necesarias para que la economía crezca y podamos generar más sectores de mercado interno que generen laburo, por ejemplo, más laburo industrial, porque para los trabajadores que no están, digamos, no terminaron la secundaria, por ejemplo, es un re buen laburo informal el industrial, por ejemplo. Hay que pensar todas estas cuestiones y cómo redirigimos la política industrial, por ejemplo, para generar más trabajo. Yo lo veo todo desde el lado económico. Para mí hay que resolver cuestiones estructurales económicas que van a costar un montón,
para que todo esto cambie, digamos. No sé. Y otra cosa más que se me disparó. Está muy bueno lo que dijo Jorge de la cuestión de las pirámides poblacionales. Es un tema que se habla re poco y que para mí es el tema del futuro. Y de todas las grandes economías desarrolladas del mundo, la pirámide poblacional se está invirtiendo. En Corea del Sur ya está re envejecida la población. Tenemos por suerte la robotización y eso va a permitir que la producción no caiga, pero por el lado de la demanda también hay un peligro. O sea, va a haber menos consumidores y la economía del mundo se va a ralentizar el crecimiento. Eso es algo que tenemos que encarar y tenemos que pensar y que tiene que ver con los trabajos del futuro. Y para mí es político igual. La solución a esto la va a dar la política y es una cuestión de conflictos que hay que solucionar y hay que resolver políticamente y eso es lo que nos va a permitir, que la gente viva mejor al final. Eso, perdonen. Gracias. No fue una pregunta, pero fue lo que Te quiero agregar un dato que hablaba sobre las pirámides poblacionales. El cambio tecnológico también aumenta la expectativa de vida. Entonces vos tenés poblaciones más grandes, con más tiempo de vida y más envejecidas también, ¿no? Entonces hay un cambio ahí también y eso Hace un rato... Las economías del cuidado van a ser una de Claro, las economías más... eso estuvo Facundo Manes, pasó a saludar y dijo, el que va a tener trabajo es el que se dedique a cuidar mayores seguramente en el futuro. En tanto y en cuanto tengamos un sistema integral de cuidados en la Argentina que realmente cubra con esas expectativas. O sea, estamos acostumbrados al derecho a ser cuidado, pero no estamos acostumbrados a hablar y a legislar sobre el derecho a cuidar como un trabajo digno, bien remunerado, profesionalizado. Y es verdad, es uno de los trabajos del futuro. Pero lo que hablaba el compañero, que le gusta la economía, tal vez es tu futuro, ojo, me parece. El tema es clave, el tema estratégico. Por supuesto que tiene que ver con la política. El modelo de país industrializado, con diversificación de la matriz productiva, también con diversificación de exportaciones. Vos hablaste de la exportación de la economía del conocimiento, pero tenemos que estar, y más que nunca, todos los países, y tal vez nosotros que somos mirados como un país donde tenemos mucho para ofrecer a un mundo que está necesitando las cosas que la Argentina hoy posee, tenemos que ser suficientemente inteligentes para lograr una transformación de nuestra matriz productiva en clave política y geopolítica, sin tanta tensión ideológica, me parece, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una discusión también. Si diversificamos nuestra matriz productiva, posiblemente también estaremos pensando en ese desarrollo del cual vos hablas, el desarrollo de despegue. Carla, déjame agregar una cosa que me pareció interesante, sobre todo porque algunas veces cuando habla de industrias parece que estás mirando procesos productivos, que doblás chapa, que si no le pegás un fierro no estás hablando de industria. Y hoy, cuando estamos hablando de industria, tenemos que hablar de otra cosa, de las industrias culturales, las industrias del conocimiento, las industrias sin chimenea, los servicios, el turismo, es decir, hay un montón de otros aspectos que hoy generan más oportunidades laborales, generan mejores condiciones de tener salarios que estén por arriba de la media. Digo, esos son los desafíos. Ahora, para eso no es solamente una vocación de, bueno, agarro este sector y lo subsidio. No, tenemos que mirar el conjunto para poder orientar hacia dónde va a ir nuestro país. Nuestro país tiene condiciones extraordinarias, es un país extraordinario en el sentido de sus oportunidades, pero las tenemos que saber aprovechar. De nada nos sirve no aprovecharlas, como vos señalabas, lo de la minería, que tiene un enorme debate en gente de tu edad y demás, pero también hay que plantearlo no solamente desde la sustentabilidad ambiental, sino que también hay que hablarlo sobre la posibilidad de generar recursos para establecer mejoras en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema vinculado a la seguridad y a la justicia. Digo, esas son muchas de las cuestiones que tienen que estar en debate. ¿Preguntas? Teníamos más preguntas. Tenemos una. Allá. Vamos para acá. ¿Quieren que me pare o me sienta? Tengo dos preguntas. Las dos son... Mi nombre es Ataliba y tengo dos preguntas bastante dirigidas a la parte educativa, pero están muy relacionadas una con la otra. Vos hablabas hoy de que las escuelas tendrían que estar enseñando hoy más cuestiones ligadas con la ciencia de datos, con la lógica matemática, cuestiones prácticas, digamos,
para la formación laboral antes que habilidades específicas básicas, por ejemplo, programar en un programa específico. Yo te pregunto, ¿cómo haces esa capacitación que debe ser para millones de chicos cuando hoy la infraestructura del país ya de por sí ya es limitada en ese sentido? Hablaba un poco de la cuestión de la conectividad, pero también yo estoy pensando en cuestiones de computadora, estoy pensando en cuestiones de electricidad en el interior. A veces cuando hace 40 grados se te corta la luz a las 2 de la tarde. Y también cuestiones de capacitación laboral, o sea, los docentes, yo no sé si tienen esos conocimientos que vos estás queriendo hacer que los chicos tengan, digamos. No sé si me explico. No sé cómo compatibilizás esos objetivos con la capacitación actual, digamos, con la estructura actual. Bárbaro. No, digo dos o tres cosas. Las preguntas, la verdad que ambas fueron tan amplias e inteligentes que seguramente mi respuesta va a ser parcial. Pero yo, en primer lugar, digo, yo no creo que va a haber resistencia gremial. Digo que cualquier tipo de medidas que genere o cualquier construcción de una agenda incómoda o tensa incluye al actor gremial, porque eso incluye modalidades, cambio de modalidades de trabajo, condiciones, etcétera, etcétera. Así que yo creo que hay que tener en cuenta a ese actor. No digo que de antemano que vayan a resistir, más tengo expectativa de que generen buenas ideas y yo he trabajado muy bien con ellos durante 8 años que fui ministro. Primero. Segundo, muy interesante este tema que se puso como eje aquí, que es vinculado al desarrollo, ¿no? Porque en general siempre hemos pensado a la población como objeto del desarrollo. Y tenemos que pensar a la población como sujeto del desarrollo, para evitar los enclaves, por ejemplo. Digo, si no hay una población preparada para el desarrollo, es muy difícil que haya desarrollo. Así me parece que esas son dos definiciones que a mí me interesa dar. Lo que planteaba Ataliba, ¿no? Es muy interesante porque mira, cuando estás en la gestión o cuando desarrollas un plan, lo que tenés que elegir es cuáles problemas querés tener, ¿no? Siempre cuando estás en la gestión, elige qué problema quiero tener. Si yo quiero que todos los chicos vayan a la escuela, voy a tener el problema que me van a faltar aulas. El problema que quiero yo es que me falten aulas, no que los pibes no estén en la escuela, ¿no? Cuando se reparten las netbooks, por supuesto, en cada encuentro docente, como el que estamos acá, todos dicen, pero es cierto, enchufo, tengo un sistema eléctrico del siglo XIX y en tela, y cada vez que enchufan, vuela. Bueno, yo digo, como ministro, ese es el problema que quiero tener. Quiero tener el problema de la conectividad. ¿Por qué? Porque elegí que todos los chicos tengan netbook. Entonces, a mí me parece que en todo plan y en toda gestión uno tiene que tener cierta utopía. Yo no creo demasiado en las utopías, pero digo, para decir, uno tiene que tener cierto fin. Y en el medio empezarán a aparecer los problemas. Porque realmente, si uno dice, antes de darle las netbooks a los chicos, primero vamos a mejorar todo el sistema eléctrico de todas las escuelas. Y aparte vamos a capacitar a todos los docentes. Cuando terminamos de hacer eso, todavía no le dimos la netbook. Entonces, démosle la netbook y vamos resolviendo los problemas que queremos tener. Que es cierto que decimos, hay problemas de infraestructura, hay problemas de capacitación docente. Y lo que vos dijiste, para un tema en particular, es una agenda de los problemas educativos de hoy. Porque uno tiene que generar un programa que tenga las condiciones materiales para ser sostenido. Y si no ocurre eso,
no va a poder ser. Yo digo, y digo un ejemplo solo y después un concepto y cierro. Pero digo, el concepto, yo quisiera o creo que las escuelas rurales, yo conozco bien la provincia de Buenos Aires, pues no conozco también el resto, pero en detalle la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires debe tener unas 1000 escuelas con menos de 100 alumnos. Y debe tener unas 100 y pico de escuelas con menos de 10 alumnos. O sea que tenemos una escuela, tenemos muchas escuelas rurales aisladas. A mí me parece que las escuelas rurales, que son escuelas del siglo XIX, porque son escuelas con el aula, para que vaya una persona a hablar, y los bancos para que haya gente a escuchar. Sería bueno ponerse un plan para pensar, transformar las escuelas rurales en laboratorios tecnológicos. ¿Por qué? Y porque yo tengo una escuela de 2 pibes, en otra tengo 4 pibes, en otra tengo 5 pibes. Si realmente nosotros hacemos laboratorios ahí, laboratorio tecnológico con aulas virtuales donde el chico pueda socializarse con otros chicos por mediante las redes, vamos a poder tener secundario en las escuelas rurales, que es muy difícil tener secundario en las escuelas rurales porque hay que llevar profesores especializados a cada escuela rural y eso es muy costoso. Digo, entonces yo creo que las escuelas todas se tienen que transformar en centro tecnológico, pero creo que las escuelas rurales sería un buen primer paso, porque un gran tema nuestro es el aislamiento de cierta población. Ahora, yo digo eso y de taquito me van a contestar, y si no tienen conectividad, bueno. El problema que quiero tener, un plan de conectividad para que las escuelas rurales puedan dar una educación que los saque del aislamiento. A eso un poco me refería. Y por último, un concepto, ese era el ejemplo, un concepto. La educación se tiene que hacer cargo de los problemas que tiene la Argentina. Y la educación tiene una función de contemporaneidad, formar para el mundo contemporáneo. No hubo ningún pueblo a lo largo de la historia que formara para otro mundo que no fuese el contemporáneo, ¿no? Si yo vivía en Esparta me hacían guerrero porque me dedicaba a eso, y si era fenicio me hacían comerciante. Entonces nosotros tenemos que formar para el mundo contemporáneo, tenemos que formar jóvenes globales con identidad cultural, ¿no? Globales para que entiendan el mundo y se puedan insertar en él, identidad cultural para no perder la patria, digamos, para no perder el concepto de nación. O sea, innovación más tradiciones, vamos a llamarlo así, ¿no? A la asiática. Entonces, para mí el concepto es que la educación se tiene que hacer cargo de los problemas de la Argentina. Y yo digo, los que elijo yo, no digo que sean los problemas de la Argentina, los que elijo yo es, la educación se tiene que hacer cargo de formar para una matriz productiva diversificada. Aclaro, por la buena exposición que hizo, no sé el nombre de él, pero de Felipe, que hizo una gran exposición Felipe. Digo, Felipe, los que planificamos educación no planificamos modo de producción. Nosotros formamos para el modo de producción que elige otro. Porque es un problema de escuela, porque a veces en las escuelas creen que están formando para el modo de producción que les parece a ellos, ¿no? Entonces, pero creo que nos tenemos que hacer cargo del tema de formar para la diversidad productiva, para una matriz productiva más diversa. Tenemos que formar el pensamiento científico, tecnológico, la investigación e innovación. Tenemos que arraigar eso. Tenemos que formar para convivir. No, la Argentina, esta sociedad no puede seguir conviviendo como convive. Y tenemos que formar para la democracia. Y esas son todas las tareas. Digo, son los 4 que elijo yo porque me ordena la cabeza. Ustedes pueden elegir otras, no digo que sean las... Pero, y las 2 columnas que yo creo que sostienen eso son leer y escribir y el trabajo. Y a partir de ahí las especializaciones. Y de ahí seguro los problemas. Porque si vos tenés más alumnos, tenés menos aulas. Si tenés menos alumnos, te sobran las aulas. Si exigís mucho, repiten. Si no exigís nada,
pasan sin saber. Qué sé yo. Entonces, bueno, todas esas cosas, eso llamo lo tenso, ¿no? Y tenemos que decidirlo y ponernos de acuerdo. Tenemos una pregunta ahí en el medio. Dale. Reviso. Sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina, yo soy misionera, estoy acá de paso invitada por Carla, pero me gustaría preguntarte en cuanto a innovación. Nosotros, por ejemplo, la provincia invirtió mucho en economía del conocimiento. Nosotros tenemos escuela de robótica en los 78 municipios, donde los niños de muy chiquitos están aprendiendo todo lo que tenga que ver con la programación y demás. Los espacios maker, tenemos escuelas secundarias de robótica. O sea, hay una inversión desde la provincia en apostar a la economía del conocimiento. Pero entiendo yo que el gran desafío también está en las universidades. Nosotros en el norte no tenemos la UTN, en el nordeste no lo tenemos, en Misiones, que nos haría falta, tampoco lo tenemos. Y ¿cómo plantearíamos nosotros una articulación entre la universidad, la educación universitaria, hacer un puente hacia el paso al Estado o al ámbito público, que necesitamos esos cuadros técnicos formados en las universidades, en los lugares de decisión o de toma de decisión, pero nosotros no tenemos esa coordinación entre el Estado y el privado, ni entre las universidades y el Estado? Esa sería mi pregunta, digamos. ¿Cómo podemos un plan nacional que salga federal para que las universidades nacionales articulen con los estados para que puedan tomar ese recurso humano formado y profesional? Bueno, conozco a tu ministro, le ha dado mucha importancia al tema tecnológico. Incluso han generado como una especie de empresa estatal al respecto. Y Misiones es vanguardia en eso, así que bueno, bienvenido a la Argentina eso. Y aparte ha tenido mucha generosidad en transmitir innovación a otros modelos educativos federales. Y ha hecho un buen triángulo con Córdoba, que también es de muy avanzada, y Entre Ríos, que ha tenido mucho interés también en ese tema. Así que Misiones se ha destacado en eso. La articulación es uno de los grandes temas nuestros, ¿no? Digo, y ahora te contesto esto y digo algo para Jorge, para dejarlo a Jorge. Pero digo, la universidad no tiene que articular con el Estado, porque la universidad es el Estado. Es otro Estado, pero es el Estado, porque si no creemos que no. Lo que es cierto es que sí, que está muy, muy desarticulado. Y eso es bueno hacerlo. Yo creo que, lo iba a decir, pero bueno, no tuvimos tiempo y tanto para hablar, pero a mí me parece que lo que tenemos que construir es un Estado lleno de puentes y de vías navegables, y no un Estado lleno de muros y de caminos sin salida. Por eso creo que la formación profesional jerarquizada, innovada y visibilizada puede ser una gran posibilidad para ir y venir en el sistema. A mí me parece que nosotros tenemos que dar muchas opciones de postsecundario, y una es la universidad, otra son las tecnicaturas terciarias, pero también tiene que ser la formación profesional una buena salida de postsecundario. Y por último, y dejo porque la verdad que en el Estado argentino, o en la nación argentina, fuera del Estado también, todos capacitamos. Capacita el Ministerio de Educación, capacita el Ministerio de Trabajo, capacita el Ministerio de la Producción, capacita Cultura, capacita Salud, etcétera, etcétera. Más los municipios, más las empresas, más los sindicatos, más las organizaciones sociales, todos capacitan. Por una tradición argentina, trabajo y educación se tironean a ver a quién le pertenece. Hay que romper con eso. Capacitemos todos y hagamos un solo sistema. Pero donde todos capaciten, donde nadie se sienta dueño de la capacitación en particular, pero creamos un sistema integrado donde toda capacitación que es igual valga lo mismo, y habría que crear un sistema de acreditación nacional en donde uno puede ir construyendo su propia vida educativa y en donde se valore
lo que ha hecho laboralmente y educativamente. Porque un chico que deja, una chica tercer año de ingeniería, todo lo que hizo le vale lo mismo que el que no terminó secundario. Entonces, pensé que hay que construir articulaciones, como decís vos, hay que crear sistemas integrados que no se superpongan y hay que fomentar que todos capaciten y hay que crear créditos para que uno pueda con más libertad ir construyendo su vida educativa. Con Mario coincidimos en ese punto. Muchas de las cuestiones que están vinculadas, como él decía, a la formación profesional tienen ejemplos en distintos lugares del mundo que han sido exitosos, como el sistema dual alemán, donde el conocimiento y la habilidad se adquieren en el puesto de trabajo, y iniciativas como lo que ha tomado la provincia de Misiones, que le brinda acceso a una tecnología y a una oportunidad de generar empleo, probablemente no para todos los misioneros, pero que aquellos que lo puedan hacer tienen la oportunidad y el conocimiento y las habilidades vinculadas. Eso es parte de lo que hablábamos sobre generar la oferta de habilidades, digamos, de tener el más amplio menú de habilidades posible para que le llegue a todos los argentinos, principalmente aquellos que tienen más distancia o que tienen que pegar un salto cualitativo mayor, porque a veces cuando hablamos de las diferencias en la Argentina y hablamos de pobreza y demás, tenemos que ponerle el foco a aquellos que hay que darle más herramientas todavía para que puedan achicar la distancia o la brecha con el resto de los argentinos. Digo, esos son los desafíos que tenemos como diseño. Y como decía Mario, todos son partícipes de eso. O sea, yo tengo una mirada que me parece que el Estado tiene mucho que hacer en ese sentido, pero también el sector privado, y hay que generar los incentivos para que haga. Creo que a veces las imposiciones son necesarias, pero también los incentivos muchas veces corrigen mucho de las conductas y los comportamientos. Cuando hablaba Mario, yo recordaba las prácticas laborales que se hacían en una época, que en realidad terminaron encubriendo un formato laboral para no pagar tales o cuales impuestos, digamos. Entonces terminaste tirando por la borda algo que tenía que ser valioso para adquirir conocimiento a un conjunto de población que necesitaba tener habilidades para conseguir un mejor trabajo, y lo terminaste tirando a la borda porque encubrió en el fondo un formato laboral con menos costos, digamos. Entonces, digo, esas son a veces cuando Carla señalaba qué cosas hay que revisar, qué cosas hay que poner en misión. Bueno, miremos de vuelta eso, porque se hizo mal en su momento. Tenemos que pensar, bueno, cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos mejorarlo, y no tirarlo por la borda, sino tenerlo como uno de los tantos instrumentos que hacen falta para mejorar las capacidades y habilidades de los argentinos y las oportunidades que tienen. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé, creo que ya no había más lugar para, hacemos como un pequeño cierre. Simplemente me quedo con algo que lo vi que se repitió absolutamente en toda la jornada y que tenía que ver con esto, con la articulación, ¿no? Con la necesidad de articulación, y que Mario lo dijo de una manera que a mí me encantó y te lo voy a robar, que es esto de que haya puentes. Ya se lo robaste a Alexandro, siempre. Esto de los puentes y de las vías navegables, ¿no? Que el Estado sea un buen promotor de que existan puentes que se puedan transitar, ¿no? Sabiendo que va a haber tensiones, entendiendo que las va a haber y que van a existir. Ahora, la importancia de que haya un Estado, ¿no? Esto del rol del Estado, de un Estado que cuide, también salió todo el tiempo esto, un Estado que cuide, que proteja, ahora un Estado que dirija algunas cuestiones, pero no puede prescindir de lo privado. Es imposible que prescinda de lo privado, y hay que darle también un rol muy importante a esta articulación público-privada. Y de esto multiactor, ¿no? Donde nadie se salva solo, ya lo sabemos que nadie se salva solo. Ahora, no solamente no nos tenemos que quedar con eso, sino que tenemos que poner en la mesa de discusión a todos los actores que tengan algo que decir respecto de esto, de una manera transversal, en educación, en trabajo,
trabajo en producción para el desarrollo, ¿no? Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Fede. Yo, antes de eso, porque después van a ir los aplausos a los expositores, les quiero agradecer a ambos por su presencia, por hacernos pensar, por ponernos en crisis también en cuestiones que nos debatimos, que nos interpelamos y que nos pongan en tensión también, ¿no? Porque me parece que nos tenemos que dar esa oportunidad también de debatirnos a nosotros mismos, replantearnos a nosotros mismos para salirnos de la parte cómoda, ¿no? Usted. Bueno, sí, yo soy muy mal cerrador. Me hubiese dejado cerrar a mí y lo cerraba allá arriba. No, bueno, soy muy buena, soy muy buena. No lo demostré acá, pero si me dejaba cerrar, si lo hubiese cerrado, ahora no voy a cerrar. Bueno, yo soy muy mal cerrador. Tengo como un concepto de que no hay conclusiones, que todo sigue. Es decir, en realidad nos vamos como pensando, nos vamos recibiendo, vamos escuchando, la realidad, vamos a subir y va a haber una realidad que también están pasando cosas, entonces es muy difícil poder concluir en algo. Obviamente que nos llevamos muchas cosas como para seguir trabajando, en definitiva, para construir una utopía. Yo creo en eso. Yo creo que se va construyendo la utopía. Y pensaba hoy, a lo largo del día se habló mucho de las fotos, en este no, pero hoy hablaron mucho de fotos. En un momento decía la foto de la realidad, la foto de esta, la foto de lo otro, cómo eran las fotos. En un momento yo que dije que pasaba fotos. ¿No? Y pensaba, no digo, si yo tuviera que ver la foto de cuando yo, no sé, cumplí 5 años, era distinta que la foto de mis padres cuando cumplieron 5 años, que es absolutamente distinta de la foto de mis hijos cuando cumplieron 5 años. Y después ya es hasta distinta cualquier nueva persona que cumplió 5 años, hasta en la forma de tomarla y el elemento con que uno la tomaba. Digamos, ¿no? Digo, esas imágenes van permanentemente cambiando. Es como que la realidad permanentemente se va adecuando. Cuando uno saca una foto, esa foto parece que fuera final, pero en definitiva no hay una foto del futuro. No existe una foto que podamos adelantar. Por lo menos creo que no se inventó, ¿no? Dígame, ahora alguien me dice, sí, vos sabés que ya están. No hay una foto del futuro. Entonces digo, ¿cuál va a ser la conclusión de todo esto? Una foto que vamos a hacer ahora, que es la foto de la esperanza. Digamos, hagamos una foto, ya que no podemos sacar la foto del futuro, vayámonos todos con un poco más de esperanza. Vivimos en un gran país, ¿no? Y la esperanza de hacerlo más grande todavía. Así que nos vamos con eso agradeciéndoles a todos ustedes.